lograr la armonía de un frente nacional, incluyendo sectores industriales, productivos, clase obrera organizada, de una Argentina que crece con mayor competitividad, gana mercados, asegura futuro de su país mientras mejora las condiciones sociales de vida. Lo ideal es que, por un lado, mejore el salario real, pero no aumente en dólares, o no aumente en términos de precio internacional. Y ahí no hay secretos. Para que pase eso, algún rubro que consume el trabajador lo tiene que bajar respecto al precio internacional. Si no son los industriales porque querés favorecer el desarrollo de la industria, digamos que Argentina está relativamente retrasado, te quedan pocos rubros. Los servicios son la energía, el servicio financiero, algunos que otros más, o el agro, o el morfi, o digamos, la energía. Argentina estuvo usando la energía más que nada como la fuente de competitividad. Esto tiene tensiones porque lo que estamos ahora es con la cuestión de que la energía la empezamos a tener que importar a precio internacional un porcentaje. Entonces, hasta que más o menos se logre que madure YPF bajo control estatal y logre de nuevo la soberanía energética, esta fuente de competitividad para mantener una mejora en el nivel de vida sin presionar sobre los costos en términos de competitividad, digamos, está ahí parada, digamos, no se le puede exigir mucho más de lo que digo hasta ahora. Y el otro sector es el agro. Justamente a partir, en el periodo 2002 hasta el 2007, el salario real aumentó. Acá ven, estas líneas son, la de arriba es el salario real en el tiempo, transcurriendo en el tiempo, y la punteada es el costo del salario en términos de competitividad, un quilombo, pero lo que significa es cómo le pega en términos al empresario que vende afuera, o que compite con la importación. ¿Cuánto le significa? Como el salario en dólares sería, ¿verdad? Descontada la inflación de Brasil, de los distintos países del mundo. Pero una idea de salario real versus costo salarial para el empresario que tiene que salir a competir. Lo que sé es que la evaluación, digamos, ni bien arranca, estaba el punto de inicio de arranque, que dan la largada, era el 2001. Largamos, pum, se evaluó, digamos, ¿no? Sería así. Cae el salario real, ves que cae la línea negra, pierde el salario casi un 20%, un poquito más, pero los costos cayeron muchísimo más, casi un 60%, casi en una bestialidad que cayó el costo salarial en dólares, en esta moneda. Es en todas las monedas, ¿verdad? Dólares, reales, está mezclado todo. ¿Qué es esto? Esto básicamente que un montón de sectores de servicios no ajustaron los precios, las tarifas, eso que le hablaba, que la industria tampoco aumentó, trasladó todo, o sea, como que el traslado a precio de la devaluación fue parcial. Básicamente en el agropecuario, parte insumo industrial, pero el resto no. Esto permitió que como a vos la factura de luz te llegó llegando en pesos, digamos, tu salario no cayó tanto, porque vos seguiste ganando en pesos, te cayó respecto a comprar, bueno, aumentaron los fideos, la carne, todo los de alimentos, aumentaron un poco las exportaciones, pero la parte de servicio, te tomaste el bondi y el bondi siguió valiendo lo mismo. Entonces, parte de tu nivel de vida se mantuvo. Esa diferencia entre lo que aumentó el nivel de vida y lo que aumentó el salario es que cayó mucho más el costo salarial en dólares que la pérdida que tuvo el trabajador efectiva. A partir de ahí, fíjense que hasta el 2006, más o menos ahí, esto es en promedio de todos los trabajadores, está un poco tirado para abajo ese salario, en realidad más alto. Hay un tema con la medición del salario de los estatales, con el tema de los municipales, que tira el promedio para abajo. En realidad va bastante más empinado, pero bueno, sería un poquito más para arriba de la evolución del salario real. El costo salarial no, porque creo que es de manufacturera. Bueno, no sé. Pero bueno, la cuestión es que la primera parte del trabajador, cuando cruza la línea que dice 100, que es más o menos a mediados del 2006, quiere decir que ahí estamos igual que en el 2001, recuperó todo lo que había perdido de la devaluación. Y el costo salarial había aumentado, pero fíjense que más o menos se mantenía, digamos, como que no aumentaba el costo, o sea, mejoraba el salario real, no aumentaba tanto el costo. No era trasladado a precio, porque había precios contenidos. Fíjense que a partir de ahí, empieza, el salario real sigue aumentando, pero el costo salarial aumenta mucho más pronunciado. ¿Qué es esto? Esto es que el alza de los precios y la rentabilidad del sector agroexportador, encareciendo los alimentos, encarece el salario para la industria. O sea, vos vas a paritaria, pedís un 24%, pero porque te aumentó la carne un 24%.
Vos después vas y te comes un asado y está igual que antes, digamos, se empataste. Pero el industrial ahora te tiene que pagar un 24% más y le aumentó el costo salarial en dólares. O sea que el salario se está encareciendo en términos de competitividad porque lo que está reflejando es el aumento de los precios internacionales de las materias primas. Que este es un problema que tiene toda la industria del mundo. Los chinos lo tienen, que tienen que importar la soja más cara, lo tiene Brasil, que abarató el dólar y le sale más caro el dólar de salario. Y nosotros lo tenemos también porque pese a que producimos en la Argentina los alimentos que se encarecieron, no logramos contener el aumento del precio y aumentaron los precios internacionales. Entonces, pese a que se producen en Argentina, los pagamos a un precio más alto. Y esto se refleja en un aumento del costo en dólares de la industria. Esto digamos, es un fenómeno que se está dando acá, que tensa la cuerda entre distribución y costo salarial, pero que es a nivel mundial. Con esto quiero decir que no es un fenómeno, un problema de la Argentina. En nuestro caso se refleja mediante la inflación del salario por arriba del dólar. En Brasil se refleja abaratando el dólar y en China se refleja aumentándole el precio también de las materias primas, el salario y los costos. En un mercado industrial estancado con aumento de los costos. Pero tensa la cuerda para hacer política, digamos. Es un fenómeno, digamos, que es nocivo para lograr un desarrollo industrial con inclusión social. ¿Por qué? Porque tensa la cuerda entre el salario como costo y el salario como demanda. Piensen que el peronismo histórico, por ejemplo, no solo tenía otro contexto internacional, donde la industria estaba instalada en países con muy alto nivel de vida, no estaba instalada en el sudeste asiático, explotando más a los trabajadores que vienen de una economía de subsistencia, sino que estaba una industria instalada en países de alto nivel de vida, lo que te daba que la industria era sinónimo de mejoras salariales y sociales, mercados mucho más cerrados, con mucha más protección, lo que te permitía incluso crear barreras frente a países que te pudieran competir a la baja en las condiciones sociales, y que aparte convivía con bajos precios internacionales de las materias primas, lo que nos complicaba en términos de dólares, pero nos beneficiaba en términos de que había una ventaja para el desarrollo de la industria, para el abaratamiento de las materias primas, y que se habían congelado los alquileres y los arriendos. Por lo tanto, una parte enorme de la mejora del salario real que no impactaba los costos la pagaban los propietarios urbanos y rurales, ya sea por abaratamiento del alquiler o por abaratamiento de la producción de alimentos del mercado interno. El productor, como tenía que pagar menos arriendo, podía aceptar los precios que ponía el Yankee y quedaba igualmente con una ganancia. Entonces, en ese proceso era un proceso más favorable internacional para desarrollar la industria con altos salarios, y aparte había dos fuentes de competitividad. La energética no era tanto porque necesitábamos importar energía, o sea que ahí ganamos en la actualidad mucho más, digamos, la dependencia del petróleo importado era mucho más fuerte que ahora. Pero teníamos la fuente de que le habían doblado el brazo al sector agropecuario con un contexto internacional bajo, que era una de las fuentes, esa junto a los propietarios urbanos, con los alquileres. Eran dos fuentes de competitividad que hoy día no están. Hoy día tenemos un escenario internacional más complicado, una industria instalada en países de mano de obra de barata con escalas siderales que te compite y te destruye, y tenemos altos precios agropecuarios con altos precios de los alquileres y los arriendos. Entonces, las fuentes de competitividad para entender la tensión que hay entre salario y competitividad están más difíciles, más apretadas. Básicamente descansan en el tema de los servicios públicos y la energía. Son los rubros de fuente de competitividad y el cierre del mercado interno para las importaciones, o directamente, cuando eso se vota. Me quedaron con los oligopolios, que si no, no lo abordo nunca, que te estoy dando vuelta. Con el tema de los oligopolios, mi posición es que el oligopolio en la dinámica de la inflación actúa como lo mismo que un almacén, que aplica un margen fijo. La diferencia es el tamaño del margen, como podemos decir. Digamos, no es que genera inflación porque aumentan los precios, digamos, porque eso lo hacen todos. El carnicero también. Digamos, yo tengo un amigo que hacía milanesa de pollo y él le aplica el margen fijo, digamos, no es un monopolio, es un tipo que compra el pollo, hace la pechuga, lo que hace la milanesa lo vende. Él aplica un margen fijo y ya mete el pollo lo pasa a precio. El monopolio hace lo mismo, pero le aplica un margen mayor. Tiene un poder de mercado. O sea, lo que está. El monopolio lo que tiene es que tiene un margen más grande por su posición dominante en el mercado. En algunos rubros incluso
tiene un margen mayor, pero los precios finales no son mayores. Porque justamente lo que tiene es el poder de la escala y del tamaño, en el caso de los supermercados, ¿no? Que muchas veces pasa que los tipos, con las compras que hacen masivas, mucho que tiene costo de comercialización, de almacenamiento, no sé qué, tienen una ganancia sideral, pero sin embargo venden más barato que el almacén. Muchas veces. ¿Está? ¿Por qué? Porque el almacén tiene más costo, porque el proveedor le vende al almacén al mismo precio que el supermercado. Está vendiendo al consumidor, ¿no? Justamente de ahí nace la dificultad para competir con los grandes monopolios que tienen el pequeño y la mediana industria. Ni que hablar de industria que tienen maquinaria por ahí más vieja, el techín los destruye, digamos, está competiendo. El problema de techín es los altos precios. Puede ser, porque tiene mucha rentabilidad. Pero eso no quiere decir que vos le pones un pequeño taller metalúrgico y va a vender más barato, porque el techín tiene las mejores máquinas, una escala, los proveedores, la comercialización, y consigue mayores costos. Entonces, el oligopolio juega como un sector con una rentabilidad extraordinaria que actúa como todos los demás, remarcando y aplicando un margen mayor. En términos de precio final, tenés el tire y afloje, mayor margen, pero por otro lado menos costos, por la escala, por el tamaño y los costos que consiguen proveedores, comercialización, gastos financieros, gastos generales. Pero sí es un actor sobre el que jugar. Por ejemplo, en el caso de la yerba mate, que les mencionaba antes, ahí el oligopolio son las estancias, ¿no? Que los chabones concentran, muchas veces tienen a los campesinos dentro de la estancia, le compran un porcentaje de la producción, ¿no? Y fíjense que el arreglo que terminó haciendo el gobierno fue ir a juntarse con las estancias, ponerle los puntos, y salió la María el otro día a vender la yerba a 14, 15 pesos. ¿Qué hizo? Y bueno, todos habían aumentado el 90%, dijo la María, están locos, aumentaste el 90%, mirá toda la guita que está ganando. Y lo apretó ahí, y las Marías disminuyó su margen de monopolio, digamos, sigue ganando mucha guita, gana menos que la que hubiera ganado, y se logró, mediante la reducción de una renta extraordinaria, parar un aumento puntual de los precios que después pueden motorizar y exacerbar la inflación. Entonces, me parece que los oligopolios, si bien no son la causa de la inflación es que hay oligopolios, pero sí que son sectores de alta rentabilidad que si se los logra disciplinar y aceptar una tasa de ganancia menor, con el tire y afloje, porque hay sectores que dicen, si vos me ganás la tasa de ganancia, no invierto, compro dólares y me voy. Entonces, con el tire y afloje que puede haber, pueden ser actores con los que sentarse a discutir y que cedan un poco de margen de rentabilidad para distender esta cuerda entre salario real y competitividad y lograr acuerdos distributivos para desnominalizar la puja por la distribución. Se dialoga con los oligopolios. ¿Cómo? Se dialoga con los oligopolios. Y sí. No podés gobernar si toda la economía está concentrada en 500 empresas, 400 son multinacionales. Si no dialogás con los monopolios, no controlás la economía. No, porque da la impresión de que no. No, sí. Para los sectores empresariales negocian con el gobierno porque el gobierno tiene herramientas para obligarlos a tener que sentarse a negociar. Entre esas, los controles cambian. Bueno, yo te iba a preguntar eso, está haciendo referencia. El vínculo de la economía con lo político. Un debate que se está dando ahora. No es más economía, sino economía política. Yo digo que el trabajo que he visto, los países que se han industrializado y se han desarrollado, la política proteccionista y importante intervención del Estado, se necesita algo que poder político, una cuota de poder político. Esto es lo que veo que es necesario implementar el poder político, mantenerlo para poder seguir adelante con esa política económica. De lo contrario, todas las buenas medidas caerían. Digo, es decir, ¿cuál es esto la opinión tuya respecto de todas las buenas medidas económicas que podríamos tomar y el vínculo con lo político? Digamos, habría que concretizarlo un poco más para saber a qué específicamente te estás refiriendo. Yo soy de la postura de que, obviamente, la posibilidad de lograr un proceso económico favorable a la mayoría va a tener que ser con una hegemonía de la construcción política por sobre el mercado. Porque el mercado es el instrumento que tiene, donde mandan en el mercado manda el poder económico. Es el ámbito de poder natural del sector empresario concentrado es el mercado. Ahí sonamos señores porque ahí que tiene más guita gana. Corta. Pero en el ámbito de la política no manda el que tiene más plata.
mandan que lo votaran. Entonces, el que tiene plata también porque hace lobby, pero digo, tiene que luchar contra las organizaciones libres del pueblo que organizan a la gente, digamos, las construcciones políticas, partidarias, donde los ciudadanos de a pie, frente al poder económico, logran construir estructuras de poder para contrabalancear y sentarse a negociar. En algunos casos drásticos, el enfrentamiento llega a los tiros, de un lado y del otro, en general ganan los más fuertes, pero a veces ganan los otros, digamos. Pero dentro de lo que es la articulación de intereses sociales dispersos, está claro que el ámbito del Estado actúa como una herramienta más, yo creo indispensable para los sectores populares, en la capacidad de limitar el poder de los grupos económicos. Y que el libre mercado en la Argentina, hoy día, en esta etapa de la economía mundial, generaría un proyecto de país primario exportador, digamos, si uno abriría las barreras, digamos, dice, bueno, libre mercado, el Estado no interviene, mínimo, etc., lo más probable es que lo que pase es que los productos chinos invadirían la Argentina, cerrarían todo lo que es producción industrial, quedarían los rubros ligados al agro de exportación, que hoy día son rentables en la Argentina en términos de mercado, que se orientarían hacia esos países, que generaría un perfil económico de una Argentina con primacía de todo lo que es Córdoba, Santa Fe, La Pampa, en el sector agroindustrial, con grandes grupos económicos y de intereses concentrados en esos rubros que serían los que mandarían, ¿no?, en este país. Y listo, y el resto, villa miseria, palo, imaginación, ¿no? Es el modelo agroexportador, digamos. El modelo agroexportador se expandía en su tiempo, digamos, cuando uno piensa en la Argentina y ganadero del mundo. Era uno de los países que más crecía todo. Sí, pero era el país que más crecía, pero no había habitantes. O sea, en el país que más crecía, se hacían campañas al desierto que en verdad era matar a los pobladores de los lugares porque no eran económicamente rentables, no se necesitaba mano de obra, se necesitaba alambre y ovejas. Entonces los mataban, alambraban, ponían ovejas y después se exportaban. Y andaba bien económicamente. Pero es un país que no incluía al indio sepultado bajo la tierra donde pastaban luego las ovejas, digamos, ¿no? O sea, lo mismo un proyecto agroexportador que margine al 20-30% de los trabajadores, no les dé empleo, la fábrica cierra, las meten en villa, miseria, no lo dejan entrar, les piden que muestren cuando salen en la villa, que pegan padres cada tanto. Ahí están los futuros malones de la inseguridad, ¿no? Yo te quería hacer del mercado financiero, el lavamiento de la renta financiera que se habla mucho y me gustaría tener tu opinión. Le abrimos atrás también. Sí, me queda una cuestión del gráfico que se ve como, sobre todo a partir del 2008, se incrementan los costos salariales y me parece, yo hice las restricciones móviles, ¿no es impedido que se incrementen los costos salariales? Era la idea de, si vos lograbas que el aumento de los precios internacionales no se traduzca en un aumento de los precios de los alimentos, digamos, una valorización de las tierras, que aumente los arrendamientos, que después tenga que aumentar la carne, la leche, digamos, todos los rubros, hay que hablar los derivados del maíz, del trigo. Si lograbas contener eso, podías permitir que cuando fuera la negociación paritaria seguías negociando el 8-9%, digamos, no el 24-28%. Claro, Entonces, eso hubiera hecho reducir después los costos. El salario real podría haber avanzado con un 8 o 9% mejorando, continuaba la línea de antes, pero abajo no se hubiera visto este crecimiento bruto, que lo que está reflejando es que en vez de un 8 o 9 se está negociando un 24. Y esto, el dólar no aumenta un 24 y hace aumentar el costo del dólar del salario. O sea que lo que está viendo ahí es como un incremento en el costo salarial por el aumento del precio de los alimentos a nivel internacional trasladado luego en que no se lo come el trabajador, para que vimos las columnitas, que el trabajador siguió adelante, sino que empieza a pesar sobre los costos industriales. Para los economistas, esto es también explicado. no, y la pregunta es, ¿por qué los industriales no apoyaron la medida si hubiesen visto beneficiados por la misma? Bueno, te doy mi opinión. Mi opinión es que había una convergencia de intereses entre sectores industriales exportadores y agroexportadores por una política de bajo salario, por parar en la recuperación del salario y esto desde sectores conservadores en lo social también y cultural.
cultural y político, ¿no? Que ven con malos ojos el crecimiento de las organizaciones sindicales, que empiezan los dirigentes sindicales de vuelta a tener voz y voto, digamos, que son personajes que antes no sabían qué era la CTA, y de repente, finales de los 90, todo el mundo hablaba, en general, y como la gente no sabía ni siquiera que había los CGT, digamos, el mundo sindical estaba disperso, numerado, era gente que protestaba en la calle y no sé qué quería. De eso, a que tengan un lugar, los conozcan, nombre y apellido, negocien los aumentos de paritaria, sacan, hablan, hagan declaraciones, apoyen a uno o a otro en la política. O sea, esto está hablando de un crecimiento del poder de las organizaciones sindicales en el debate político-económico cotidiano del país. Digo, también hay una lógica conservadora desde lo social y lo cultural, es decir, que acá en el país lo que tienen que opinar sobre el proyecto económico no son los sindicalistas, tienen que ser los tecnócratas apolíticos que en realidad defienden los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, me parece que se conjugan intereses económicos con una visión conservadora, social y política de un bloque dentro de lo que son los patrones, ¿no? Industriales, los grandes industriales. Me preguntan por qué el CEO de una empresa industrial no salió a matar al campo en el conflicto de las retenciones móviles, cuando después le iba a impactar en los costos y le iba a disminuir la rentabilidad. Desinformación también. Digo, acá hay una política también muy clara de formación y adoctrinamiento de los sectores empresarios. Miren que ustedes que, así como nosotros hacemos estas charlas, ellos también las hacen. Ellos hacen su congreso y aparte hay una política internacional muy fuerte, siempre histórica, de formación de grupos, digamos, líderes. Estados Unidos, por ejemplo, piensan los países como piensan. Centrales empresarias, sindicales, iglesia, partidos políticos principales, ejército, medios, y empiezan las ONG liberales, no sé qué, y arman reuniones de empresarios, le pagan al trabajo, viajes al empresario, PYME, no sé qué, para que vaya al exterior, tenga su recibimiento, y todo cursito de economía liberal, crecer en el mercado, eficiencia, producción, no sé cuánto. Entonces, eso también hace que nuestros empresarios sean unos descabezados, el 80% muchas veces jueguen contra su propio interés, porque tiene una reacción de clase antipopular en lugar de una visión estratégica de la evolución de su negocio en relación al país, ¿no? Y la competencia internacional. Pero también hay sectores concretos concentrados exportadores que le importa tres carajos el salario del trabajador porque venden afuera y se pueden posicionar. Y la otra razón que yo creo también es lo que algunos llaman la diversificación de la oligarquía, que los tipos tienen campo también. Están de todos lados. Entonces no se van a tirar como soy industrial y esquizofrénicamente son también empresarios agrícolas y hacen una pelea como una especie de monólogo en el que debaten consigo mismos sobre retenciones sí o no. Yo quería hacer una pregunta sobre la cuestión esta de la posibilidad de desdoblamiento del mercado del dólar. ¿Qué influencia puede llegar a tener la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importación? Una cosa que por ahí hoy están usando mucho y no sé qué grado de control hoy hay mucho mayor de lo que podía ser hace 40 o 50 años atrás. Mira, el tema con eso de con la venta de soja negra, ¿no? Que se habla mucho, es un proceso que ya venía, porque con las retenciones y la ilusión impositiva ya era rentable vender en negro, y ya había un mercado más o menos importante. Esto por ahí lo hace más rentable aún, digamos, con todas sus cosas. Pero digo, eso de capacidad de fiscalización, digo, con lo que puedas lograr. Hay pro y contra de la economía concentrada. También lo que tenés que tener un número bajo de comercializadoras y tenés un número bajo de rubros de exportación que te hacen el 80% de los dólares. Entonces, digamos, dentro de lo bueno y lo malo de tener una economía concentrada, no tenés que ponerle la lupa a millones de pequeños empresarios, productores y exportadores, sino que tenés que mirar 100, 200, digamos, y tenerlo bien controlado. Después, digamos, siempre se te puede escapar algo, pero también está esa ventaja, me parece. Pasa lo mismo con los controles de precios, digamos, el oligopolio, que es malo por la gran ganancia que tiene, por ahí, no sé, pero a su vez control de precio no tenés
tenés que ir a fiscalizar 10.000 almacenes, tenés que arreglar con 3 cadenas de supermercados. Entonces, es un pro y un contra, ¿no? A grandes actores concentrados que saben lo que tenés que cambiar. La contra es que son muy poderosos, a favor es que son pocos. De ahí jugás con eso. El tema también está que, obviamente, eso es un desarrollo de capacidad estatal, digamos, de fiscalizar y controlar, importante. Curro va a haber siempre, digamos, y van a estar en la primera página. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que logran es desprestigiar la política de control cambiario, de evitar la devaluación. Y dicen, no es que es inútil, que el Estado no puede controlar si están vendiendo soja en negro. Sí, pero siempre van a agrandar, digamos, venden 3 porotos en negro y lo van a poner en la primera etapa del diario. ¿Cuánto es el porcentaje real de la exportación argentina? ¿Desvirtúa toda la política o no? Las coimas en la aduana. Dicen, no, con esta política de control y control están coimeando en la aduana, el otro día entraron en un televisor, me cobraron tal. Bueno, te cobró el arancel, el señor, digamos, en vez de cobrarlo el Estado, lo cobró el arancel. Pero el arancel estuvo, digamos, la defensa de la producción nacional estuvo porque entró más caro. O sea, lo van a poner siempre en la primera plana, porque claro, cuando vos actúas e intervenís, va a haber curros que van a ser ilegales. Si lo dejas entrar, es legal, pero el daño puede ser mayor. Acá hay un tema con... Jauretche hablaba de moral nacional y moralina. Y como siempre, en nombre de la moral, denunciaban contrabandos y pequeños actos de corrupción que en realidad lo que terminaban favoreciendo era grandes grupos de intereses que actuaban legalmente y no se hundían, digamos. Porque vos tenés un montón de problemas económicos que son legales, no son ilegales. El megacanje. ¿Cuál fue el problema del megacanje? ¿Que hubo coimas? No, el problema del megacanje fue el megacanje. La parte legal fue el problema. Las coimas aumentaron, pero digo, hay una denuncia del megacanje por las coimas. La ley de flexibilización laboral. ¿El problema que era? ¿La Banelco? No, la ley era el problema. Que si no hubiera habido coimas, decíamos que buena la ley de flexibilización laboral. No, o sea, hay muchas veces se pone la moralina del acto de corrupción, la corruptela, del piojo resucitado, le arregló con Moreno, con tal, le dejan entrar los productos, está haciéndose una diferencia. Y bueno, qué sé yo, si, la alternativa de esa, de la legal, es que el piojo resucitado no tiene su comercio y no le da empleo a 2 o 3 tipos en el barrio y entran todos productos importados y crean empleo en China, digamos. Legalmente, digamos, o sea, con esto no quiero decir muy bien que salgan todos a currar, pero lo que quiero decir es tiene que haber un Estado fiscalizador, digamos, hay que tratar de lograr un Estado eficiente un recaudador paralelo. Claro, que combata los actos de corrupción, pero no hay que perder de vista la línea estratégica de la medida. Siempre, obviamente, si se vende todo el contrabando, es inefectivo el dólar oficial, porque van a vender el dólar negro. Pero digo, ¿cuánto es el porcentaje? Bueno, hay que hacer política en todo caso para controlarlo, más, menos. Pero muchas veces parece que se van a sobredimensionar todo, esto es histórico. Ya pide en su época de Perón, todo, un tipo que cobraba una coima en el piso 10 de tal edificio, el asesorero que se hacía 2 mangos, tapa de los diarios, hay que cerrar el IAPI. Y después, 5 consorcios portadores, digamos, se hacen en América legalmente, pero es todo legal, no sale ningún diario. Entonces, con eso también, digamos, me parece que va a haber una campaña muy fuerte de prestigiar todas las políticas de intervención estatal, hablando de la corrupción, del negociado, de la ineficiencia, porque es un discurso que pega en ciertos sectores medios, que hablan de la moral y después van del impuesto y tienen el negro al servicio doméstico. Una preguntita nada más. ¿El dólar blue, qué porcentaje de dinero es? Ínfimo. Estamos bien, que es otro de las verdades que no tiene que dar. Ya no más de 15 a 20 millones de pesos diarios. Sí, 15, 20 pesos millones diarios, cuando sumamos muchos días puede ser mucha plata. Eso hay que tener en cuenta. El dólar blue puede ser, es chico el mercado, lo que hace que cualquier actor grande, si son realmente 15, 20 millones, es un vuelto para un grupo. Ahí va a parar la economía negra. Sí, la actividad es negro, el tipo que quiere comprar dólares, no saben cómo, pero quiero decir... El porcentaje con relación al oficial, ¿cuánto es el club? Y no sé, por eso te digo, habría que verlo, digamos, dicen que, porque esto son operaciones, operaciones de compra y venta sucesivas, que tal vez, digamos, es el mismo dólar que circula. Comprar, un mismo dólar puede dar muchas vueltas, tampoco sé cómo lo miden en el ilegal porque es ilegal, así que no sé cómo lo miden. Pero más allá me parece que no es tan relevante eso, sino qué operaciones pasan.
el hecho importante es que no pasen por el dólar ilegal las operaciones centrales del comercio exterior, porque ahí influiría en los precios. Entonces, para que el Estado tenga controlado la política cambiaria de formación de precios, distribución del precio y de competitividad a través del dólar oficial, tiene que pasar que las principales operaciones del comercio exterior pasen por el dólar oficial. ¿Y eso cuándo va a pasar? Va a pasar siempre que el Estado tenga muchos dólares. Porque ¿cuándo fallaron? Esto es para derribar algunas ideas que dicen, no, siempre fracasaron los controles. No fracasaron, funcionaron muchas veces. Controles hubo en todo, desde el 30 hasta el 55 hubo controles cambiarios y funcionaron. Y había 10 dólares. Financiero, comercial exportador, importador, producto tradicional, no tradicional. Y funcionaron y no hubo, no, siempre ajusta para arriba, no, ajusta para arriba porque viene un gobierno liberal de todo un golpe militar y lo hace subir, digamos. Eso no es fracaso económico, es una decisión política, como en el 55. Pero la experiencia de los fracasos en los años 80, incluso en el 75, tiene que ver en realidad con que el Estado no tenía, en el rubro oficial empezó a faltar dólares. En realidad ahí no hubo un fracaso de los controles. Lo que hubo es faltante de dólares en el mercado oficial, que pasó también sin doblamiento cambiario, sin controles, y fue el mismo problema. Cuando faltan dólares es un problema, con o sin controles cambiarios. El problema del alfonsinismo no fue los controles cambiarios, que había dólares desdoblados, no funcionó. No funcionó porque Alfonsín no tenía un dólar, no tenía reserva, los precios de la materia prima estaban por el piso y la deuda externa heredada de la dictadura era descomunal. En ese contexto le acapararon grano durante 3 meses y lo voltearon. ¿Pero por qué? Porque no tenía dólares, no tenía capacidad para sostener la pulseada con el tipo económico. Si Argentina mantiene su superávit comercial, se desendeudó, hay altas reservas y cortaste el chorro a la fuga, la pulseada la ganás. Y si no la ganás, no viene por los controles cambiarios de doblamiento, no la ganás con el mercado único de cambio tampoco. Menos la ganás. Menos chance tenés porque tenés que sumarle a la demanda de dólares toda la fuga de capital. O sea, menos. Alfonsín, por ejemplo, en la última hiperinflación liberó el mercado de cambio. No fue que estaba desdoblado, lo liberó porque no tenía dólares, no podía sostener el dólar, no podía sostener el dólar oficial. Lo liberó y hubo una hiperinflación. Entonces diríamos, no hay que liberar el mercado de cambio ni unificarlo porque hay hiperinflación, digamos, si vamos a hacer el análisis. Lo que había ahí era una situación crítica externa, de faltante de dólares, estructural, heredada de la dictadura militar, de un contexto internacional con un gobierno débil y grupos económicos poniéndolo contra las cuerdas. Y negación de crédito. Sí, todos los créditos cerrados. ¿Cuál es la diferencia del contexto actual? Que tenemos todos los créditos cerrados, pero tenemos un muy alto nivel de reserva, una política de fuerte desendeudamiento, precios muy altos de las materias primas y un superávit comercial importante. Y poder político. Pero digo, el poder político se deriva también de lo otro. Porque para tener poder político tiene que tener poder económico. El Estado también. Y entonces las condiciones son distintas para llevar una política de regulación e incluso de doblamiento, de otra herramienta cambiaria. Digamos, ahí hay que contar por otro, digamos, esto es teoría. De doblamiento versus mercado único en forma teórica, siempre fracasaron o no fracasaron. No, en concreto en los procesos históricos depende también de qué herramientas tenés para sostener la política cambiaria cualquiera. Porque si el Estado no tiene dólares, si acá hay déficit comercial, estuviéramos con pago enorme de deuda externa, fuga de capitales y baja reserva, estás en el horno con todas las medidas que vas a tomar. Y si dejás fugar capitales, mucho más que si lo controlás. Eso es un absurdo lo que dicen, obliga a que liberalizar el mercado de cambio. La compra de dólares es porque el gobierno puso el cepo cambiario. Mentiras. Hubo una fuga descomunal de dólares en el 2007 hasta que se puso el cepo por la fuga de capitales. O sea, están invirtiendo el orden cronológico de los acontecimientos. ¿Y esa fuga de capitales, cuáles son las particularidades de que hubo un trabajo hecho, realizado respecto de cómo se fugó o qué sectores son los que podrían comprar la fuga? Bueno, te digo, ahí, en mi opinión es que hay distintas cuestiones, pero básicamente dos, como te dije, uno de los grupos que querían forzar la devaluación, iniciando una corrida, y después los sectores que se montan sobre eso son las expectativas. La idea del retraso cambiario como un disparador, pero eso es muy relativo, porque el nivel de tipo de cambio es político. Estamos hablando ahí de cómo se distribuye el ingreso. En realidad es cuando los sectores de Chin dice está bajo el tipo de cambio, lo mismo que la sociedad rural y otros más, lo que están diciendo es queremos devaluar porque queremos ganar
ganar más guita nosotros con el salario. Ese tipo de cambio es político, no es es como lo mismo que un sindicato dice quiero aumentar el salario. ¿Cuál es el nivel de salario que quiero? No existe un valor predeterminado. Una variable política con restricciones económicas. Si vos pones un dólar regalado, el problema es que ningún sector es rentable en términos de competencia. Entonces, estas tensiones entre competitividad y salario, de sectores que juegan, y de acuerdo a cómo la ven venir, van a forzar una devaluación. Lo que hay que tener claro es que una devaluación en Argentina no hace que entre más dólares, porque ahora somos rentables y hay un boom exportador. Eso es verso, digamos. Acá los dólares vienen de sectores muy específicos, controlados, concentrados, que tienen alta rentabilidad con este dólar y con un dólar menor también, y que van a seguir trayendo los mismos dólares. El resto es pucho, son puchitos, digamos, cuando van a contar por otros son puchitos. Lo que genera la devaluación en todo caso es una crisis del salario, del poder de compra de la gente, que termina se derrumba la actividad de consumo y con eso se frena la importación. Y genera a veces que grupos concentrados que fugaron capital lo puedan entrar y empiezan a meter capital. Cosa que hoy en día pueden hacer vía contado con liquidación. Hoy día pueden meter, si quisieran, digamos, si se estabiliza, si arranca la economía y se paran las expectativas que hay, digamos, se logra relanzar fuerte la actividad económica y se aumenta la rentabilidad, incluso si se toma la decisión de aumentar también un poco las tasas de interés, que es otra alternativa, digamos. Puede haber grupos que fugaron capitales que lo metan vía contado de liquidación a 8 o 9, hagan una diferencia y lo metan a laburar internamente, digamos. O sea, eso tiene que ver también con el ciclo interno-externo, digamos, y no es definitivo, digamos, la corriente como tal. También es una coyuntura difícil internacional y local, digamos, ¿no? La economía internacional, a partir de 2007 y 2008, hizo un parate, digamos. Pasó de una etapa de fuerte crecimiento y auge a una etapa primero de crisis y ahora de un rebote leve, digamos. Y con un contexto muy difícil, sobre todo para los sectores industriales. Entonces, esto es un contexto complejo internacional y en ese rubro, digamos, Argentina jugando con las herramientas que tiene. ¿Hay alguna posibilidad de que baje la materia prima, que haya algún problema si baja el precio de la soja? Porque vos sí, en el mercado mundial los industriales están en problema. Sí, estamos beneficiados por eso. El problema de que la mayor chance que yo veo de que se desplomen las materias primas es si Estados Unidos pasa a subir la tasa de interés, digamos. O sea, ellos emiten deuda como acá, digamos, hacen bonos y te pagan un porcentaje porque vos le prestes plata. Fijan tasa de interés y fijan la internacional. Hoy día la tasa de interés de Estados Unidos es cero, o sea, no te pagan nada. Ahora que están en dólares a los yanquis que te dan un mango. Te tienen los dólares y no te lo devuelven, pero no pagan nada, 0%, 1%. Si entonces todos los fondos financieros todos están con la guita metida en especulación de materias primas, porque como las economías reales están a la baja, las monedas están débiles y devaluándose, y más que nada están especulando con productos primarios que se mantienen aquí. Si Estados Unidos llega a subir la tasa de interés, es muy probable que todos estos grupos salgan de las materias primas y vayan a comprar títulos del Tesoro norteamericano, que ahora le van a pagar más. Y esto genera una caída brusca del precio de las materias primas. El tema es que para que Estados Unidos haga eso, lo más probable es que tenga que haberse antes reactivado la actividad económica. Y eso entonces por ahí nos compensaría con una mayor venta de productos industriales, que podría compensar esa pérdida, y por el otro lado con la reactivación china, que podría amortiguar la caída de las materias primas también. Entonces, el contexto, si bien puede haber fluctuaciones, va a ser en una etapa histórica, me parece, de altos precios internacionales de los rubros de exportación. Pero sí hay riesgos, que son ajenos a nosotros, es el problema de la dependencia de pocos rubros de exportación. ¿Cuál es la proyección para este año de crecimiento? No sé eso de los números que tiran, 4 o 5%. ¿Te tiran números? No tengo. Sí, ahora bien, estábamos hablando de esto del dólar blue, que no incide tan profundamente en la economía, salvo lo que mencionaste como el rubro inmobiliario. Pero sí creo que incide muy fuerte en cuanto a la destrucción de la conciencia social, se puede llamar así, o en un cambio de
la visión, ¿no? Se vive en un estado de vulnerabilidad, porque uno se sube un taxi y el taxista te comenta, viste, el paralelo se fue casi 10 pesos, o está en algún bar y siempre escuchas eso. Digo, si no tiene tanta incidencia económica, tiene una fuerte incidencia social, ¿se puede desactivar con alguna otra herramienta este mercado paralelo? Porque más allá de lo que fuera el mercado como lo presentan en los medios, como el dólar blue, digo, esos fondos suponemos que vienen de evasión de impuestos o cosas no declaradas, pero también pueden ser declaradamente fondos de narcotráfico, de otra persona o cualquier otro mercado ilegal, ¿no? Tiene un impacto social por partida de dólares. ¿No se puede desactivar de alguna otra manera? Mira, qué sé yo, el clima instalado mediáticamente corre por los medios, ley de medios. Después, el tema real, digamos, que afecta a los sectores medios, básicamente, que en dos rubros, el turismo y la compra de propiedades. Los medios, por los sectores populares, digamos, no acceden vía el mercado a comprar propiedades y no hacen turismo en el exterior. En la mayoría de las veces, no sé, digamos, en la ciudad de frontera, digamos, pero también a los sectores populares inmigrantes los jode con el mandarle guita a sus parientes. Eso sí. Yo vivo en un barrio de inmigrantes latinoamericanos, cada vez que salgo a la calle me preguntan qué va a pasar con el dólar, porque le tengo que mandar a mi hija, a mi hijo que está estudiando en Perú, Ecuador, Dominicana, Paraguay, digamos, y los dólares que les mandan cada vez valen menos. Esos son problemas reales, digamos. Con el tema de la vivienda, me parece, desde mi punto de vista, no se puede, para abaratar el acceso a la propiedad urbana, facilitar el acceso al dólar barato. Que los tipos estén dispuestos a vender propiedades baratas porque le dan dólares baratos. Sino que hay que hacer una política, en todo caso, de regulación urbana, con todas sus complejidades, ¿no? Cuestiones en materia de política de vivienda, todo su amplio aspecto que puede hacer de acceso a la vivienda por los sectores populares, o de trabajo y medio, crédito hipotecario, crédito de terreno. Yo lo veo por ese lado. Después, con lo que sí con el turismo, lo que creo que se puede hacer es. Desde mi punto de vista habría que, pero esto es alternativo, que quiera viaje, pero le permitís comprar dólares en el paralelo. No sé, legalizándolo, parcialmente legalizado, le abrís una casa de cambio que los traiga vía contado liquidación, dólar turista, y que quiera se vaya, vuelve 10, digamos, si quiere viajar fuera del país, que viaje sale caro. Si te da, viaja, qué sé yo. Sí, ya hay un 20% prácticamente en los turistas. Sí, pero digo, es. Porque yo lo que veo que con el turismo es como cerrar las cuestiones de las tarjetas, digamos, como que, digamos, esto es una cuestión, digamos, también, digamos, me parece que parte de la molestia de la clase media puede ser por el tema de que me vende, que no me vende, que tengo derecho, no tengo derecho, que lleno los formularios, no me lo venden. Entonces, si querés andarte, te sale tanto, te lo venden en paralelo, digamos, si querés, sin que sea clandestino. Yo soy de esa opinión, digamos. Y no hace la economía del turismo. No, al contrario, porque cuanto más caro es el turismo afuera, más se fomenta el turismo interno. O sea, vos te matan por irte a Uruguay y en vez de ir a Punta del Este te vas a ir a Pinamar. Entonces se va a crear laburo en los pasitos de Pinamar. El ambulante y la gente que vive ahí en Madariaga va a ir y va a construir chalet. Digamos, eso es mejor, también el balance de turismo. Van a venir los turistas extranjeros acá porque es muy barato, van a gastar muy barato, van a subir, van a tomar algo, la gente se va a poner nuevo turista. Después van a ir a recorrer afuera. Todas las ventajas del dólar cada turista. Se puede una más, estará cansado. No, ¿qué opinas sobre el índice de precios nacional? Y se dice que hubo opiniones del Fondo Monetario, técnicamente, que entraría en vigencia en septiembre. ¿Resolverá el gobierno esa cierta ausencia de legitimidad con el dado al índice del INDEC, o mismo han utilizado el provincial a partir del momento? La verdad que desconozco. La verdad que no te podría decir, no sé cómo le están laburando, sé que creo que metieron universidades, ¿no? Trabajar en el índice. Pero la verdad que lo desconozco cómo lo lograrán trabajar. Yo creo que por ahí sí sería interesante la construcción de un índice legitimado para articular políticas, como hablábamos, de acuerdos sociales con algún parámetro sobre el que trabajar, ¿no? Claro, o
O sea que vos si querés entrar a negociar sindicato y empresario, un salario real, digamos, la distribución del ingreso tendría un parámetro de base para negociar, digamos. Entonces, ahí me parece que te puede complicar no tener algo legitimado socialmente, decir, bueno, ¿cuánto es la inflación? Tanto, bueno, ¿cuánto es un punto arriba, un punto abajo? O sea, pero tener una base sobre la que negociar, porque también se dificulta la negociación porque cada uno trae el índice que más le favorece. El empresario trae el INDEC y el trabajador trae el de la consultora de Melconian. ¿No? Porque dice, yo quiero un 40% de inflación, pero Melconian dice que hay un 40%. El empresario dice, no, el INDEC dice que hay un 10, un 8. Entonces, podría servir para acordar posiciones, me parece. Es necesario un índice veraz. Digo, por eso, legitimado y aceptado para mí, para eso, para acordar posiciones en términos de negociación. Yo lo veo para eso, no la fantasía, digamos, de porque con el INDEC aumenta los precios. No creo que aumente los precios con el INDEC. Es que los precios aumentan por otra cosa,